Hola, seguidores valiosos de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceylan sorprendió a todos con una declaración inesperada durante una entrevista en vivo: a Esla le debo mucho más de lo que la gente cree. Con esas palabras, el actor desató una tormenta de reacciones y teorías entre los seguidores de la expareja. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Se trata de una simple gratitud profesional o hay sentimientos ocultos detrás de esas palabras? Todo comenzó cuando Halil fue invitado a un programa de televisión para hablar de su nueva serie. Nadie esperaba que el actor, conocido por su discreción, hiciera referencia directa a Esla Turkoglu. Cuando el periodista le preguntó sobre los momentos que más lo marcaron en su carrera, Halil respondió sin dudar: el periodo en el que trabajé con Esla fue uno de los más importantes de mi vida. No solo como actor, sino como ser humano. Me enseñó a mirar diferente, a sentir diferente, le debo mucho. Esa afirmación dejó en silencio al presentador por unos segundos. Vaya. Eso no lo esperábamos, comentó con una sonrisa nerviosa. Halil, por su parte, mantuvo la mirada baja y agregó: no me gusta hablar de mi vida privada, pero hay gratitudes que uno no puede callar. Desde ese momento, las redes sociales estallaron. Los fans comenzaron a compartir fragmentos del video, y hashtags como #Lilicila y #Le debo a ti se convirtieron en tendencia. Muchos interpretaron sus palabras como una declaración indirecta de amor. Esa mirada no es de un amigo agradecido, es de alguien que aún siente algo, escribió una usuaria en Twitter. Según fuentes cercanas a la producción, Halil y Esla no habían tenido contacto desde su separación profesional. Sin embargo, ese silencio aparente podría haber estado lleno de emociones no expresadas. Un asistente del set comentó: nunca hablaban fuera de cámaras, pero cuando se miraban, era como si todo lo dijeran con los ojos. En la misma entrevista, Halil contó una anécdota que dejó a todos pensativos. Hubo una escena muy difícil para mí. Me costaba conectar con la emoción, no encontraba el tono. Ella se me acercó, me miró fijo y dijo: no actúes, solo siente. Esa frase me cambió. Desde entonces, mi forma de actuar y de vivir ya no fue la misma. Las palabras de Halil no fueron una simple mención, sino una confesión cargada de sentimientos. Ella tenía una forma de ver el mundo que te obligaba a replantearte todo. Aprendí a escuchar más, a observar más, y eso lo apliqué no solo en la actuación, sino también en mi vida. Mientras tanto, Esla no ha hecho declaraciones al respecto. Pero su última historia en redes sociales, publicada unas horas después de la entrevista, dio mucho de qué hablar. Una imagen de una puesta de sol con la frase: a veces, el eco de lo que no se dijo resuena más fuerte que cualquier palabra. Muchos lo interpretaron como una respuesta indirecta a Halil. Las especulaciones no tardaron en tomar fuerza. Programas de entretenimiento, cuentas de fanáticos y hasta expertos en lenguaje no verbal comenzaron a analizar con lupa la entrevista de Halil. ¿Viste cómo se le quebró la voz cuando dijo: le debo mucho? Ese no es un comentario casual, opinó una psicóloga invitada a un programa vespertino. Pero lo que realmente sacudió a los seguidores fue lo que sucedió 2 días después. Halil fue captado saliendo de una librería en Nişantaşı, con un libro en la mano, una edición especial de poemas de Nazım Hikmet. Al ser abordado por los paparazzi, intentó evitar preguntas, pero uno de ellos le gritó: ¿ese libro es para Esla? Halil sonrió tímidamente, bajó la cabeza y respondió sin mirar a cámara: algunas palabras solo se pueden decir con poesía. Ese pequeño gesto encendió aún más el fuego de la esperanza entre quienes sueñan con una reconciliación. Esto ya no es nostalgia, es un diálogo silencioso entre dos almas, escribió una fan en Instagram. Mientras tanto, el equipo cercano a Esla reveló algo que no pasó desapercibido. Al parecer, la actriz rechazó recientemente una propuesta para protagonizar una nueva serie romántica, alegando que no estaba emocionalmente lista para un proyecto de ese tipo.
Esto fue interpretado por muchos como una señal de que aún guarda heridas abiertas o sentimientos no resueltos. Y como si el destino jugara sus cartas en el momento justo, una noticia impactó a todos. Una marca internacional está organizando una campaña con motivo del Día del Amor y quiere reunir a Ali y Esla en un spot publicitario. Los rumores dicen que ambos fueron contactados por separado, sin saber que el otro también había sido invitado. Aunque ninguno ha confirmado públicamente su participación, fuentes internas aseguran que Ali ya dio una respuesta positiva, mientras que Esla aún lo está considerando. Si aceptan, no será solo un comercial. Será una bomba emocional, dijo un productor que pidió permanecer en el anonimato. En un giro inesperado, el programa que transmitió la entrevista de Ali publicó en su canal oficial un video inédito de detrás de cámaras. En él, se ve al actor minutos antes de salir al aire, repasando sus respuestas y respirando profundamente. En un momento, mira al suelo y murmura, espero que lo escuche, o que al menos lo sienta. Los comentarios no se hicieron esperar, esto ya no es ficción, Ali está listo para decir lo que cayó durante años, Esla, por favor, responde. Y tal vez, lo hizo. 3 noches después, Esla fue vista en un pequeño café del Bósforo, acompañada por su mejor amiga. Alguien logró captar una breve conversación donde la actriz decía, no sé si fue para mí o para el público, pero esas palabras llegaron. Y no me dejaron dormir. Las emociones están a flor de piel. El público está dividido entre los que quieren verlos de nuevo juntos y quienes creen que lo más sano es seguir por caminos separados. Sin embargo, hay una verdad indiscutible, algo se ha removido. Y quizás el mensaje más potente llegó en forma de canción. Ali compartió en sus historias un fragmento de una melodía instrumental titulada Lo que calla el alma. Sin palabras, sin etiquetas. Solo música. Esla, pocas horas después, publicó una foto de su cuaderno de notas, con una frase escrita a mano, hay silencios que solo se entienden cuando alguien más decide romperlos. ¿Estamos frente a un reencuentro emocional, o simplemente observamos a dos personas que, pese al tiempo y la distancia, siguen siendo espejo y sombra el uno del otro? La audiencia sigue atenta. Los hashtags almohadilla lo que callamos y almohadilla si la Yalil resuenan ya acumulan millones de visualizaciones. Pero más allá del espectáculo mediático, queda una certeza. Algunas historias no necesitan final feliz para ser eternas. A veces, basta con una frase, una canción o una mirada para recordar que hubo algo real. Y ese algo entre Ali y Esla todavía está hablando. No olvides suscribirte, dejar tu comentario sobre esta inesperada confesión y compartir este video con otros fans que siguen creyendo en el poder de los sentimientos verdaderos.